Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Hay muchos que han perdido en esta vida las bendiciones que en un tiempo tenían, y aunque anhelan volver a obtenerlas, no han querido cruzar, y por miedo se han quedado en la orilla. Deja tú de andar en la orilla, métete a las aguas profundas, deja ya de jugar a la iglesia, métete, 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 deja tú de andar en la orilla, métete a las aguas profundas, deja ya de jugar a la iglesia, métete a las aguas profundas. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Si a los tobillos el agua te ha llegado, si en oración tus rodillas no has usado, deja decirte que los lomos te herirán y las aguas crecerán, y no podrás cruzarlas sino a nado. Deja tú de andar en la orilla, métete a las aguas profundas, deja ya de jugar a la iglesia, métete, 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 y deja ya de andar en la orilla, métete a las aguas profundas. ¿Quieres ver otra vez sus maravillas? Métete, por favor, métete a las aguas profundas, métete, métete a las aguas profundas. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Es muy fácil creer
Ok, hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Estamos en un programa más de Canto del Gallo. Y bueno, es una bendición para nosotros tener al hermano Jonathan Garza de vuelta. Él había estado, pues, viajando, ¿verdad? Regresando a México para atender unos asuntos personales. Y bueno, ya está en Ucrania de vuelta y listo para retomar los estudios con enfoque a Israel. Pastor, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bien, gracias a Dios, hermanos. Qué bendición, pastor. ¿Y qué tal le fue en su viaje de regreso a México? ¿Qué tal le pareció? Muy bien, gracias a Dios. Dios fue muy bueno con nosotros. Hicimos todo lo necesario en cuanto a estudios médicos que teníamos que hacer y ya estamos de nueva cuenta en el campo donde Dios nos ha llamado por su gracia. Qué bendición, pastor. La verdad que mucha gente esperábamos que se tardara más tiempo aquí en México, pero realmente fue rápido su visita, ¿verdad, pastor? Sí, fue muy rápido, realmente voló el tiempo. Amén, qué bendición, pastor. Y esta mañana, ¿cuál será el tema del que nos va a compartir? Huyendo de este mundo. Amén, pastor. Pues adelante, dejamos el tiempo, adelante. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias por la oportunidad que nos da. Dios le bendiga, hermanos, amados. Un gozo para su servidor estar nuevamente con ustedes. Gracias por la oportunidad que nos sintoniza y nos da a llegar hasta sus hogares, donde nos esté escuchando. Quisiera compartir un pasaje con cada uno de ustedes, amados hermanos. Y este pasaje había estado estudiando hace unas semanas atrás y Dios lo puso en mi corazón. Es Génesis capítulo número 19, es un pasaje muy conocido y ciertamente sé que usted ya lo ha leído, es una historia muy conocida. No vamos a ver algo que novedoso, nuevo, sino algo ya que una historia conocida, y quisiera compartir lo que hay en mi corazón y en que Dios nos hable a través de su palabra. En esta hora es Génesis 19, es la historia que muchos ya conocemos acerca de la destrucción de Sodoma, y quisiera compartir con ustedes algunas verdades que están en este capítulo que afectan en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, cada uno de nosotros. Y vamos a orar y después continuamos con la enseñanza. Señor Jesús, te doy las gracias por la oportunidad que me das nuevamente, Señor, estar con mis hermanos y compartir tu palabra. Señor, gracias por la oportunidad y la vida, la salud que nos das, Señor, por estar predicando tu palabra, Señor, en un lugar lejano, Señor, que podemos tener aún la libertad, Señor. Te damos gracias, Señor, por ello. Bendice a mi hermano Hugo, su ministerio. Gracias por la oportunidad que me da de compartir tu palabra, Señor, en su programa, Señor, El Canto del Gallo. Bendícelo a él, su familia. Gracias, Señor, porque eres bueno, misericordioso, Señor, y que por medio de tu palabra, Señor, nos enseñas, nos animas, nos exhortas. Y te doy gracias, Señor, porque la podemos tener en nuestro idioma en español. Señor, bendice tu palabra, úsala, Señor, para animarnos, alentarnos, Señor, y para darnos ánimos, Señor, a tener cambios en nuestra vida cristiana. Te pido estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, les quisiera compartir que en este viernes, sábado y domingo de esta semana vamos a estar predicando en una iglesia bautista. Vamos a hacer una conferencia misionera. Voy a estar participando en esta conferencia Enfoque Israel junto con otros hermanos, ¿verdad? Un hermano americano que es nuestro director, que estará, pido sus oraciones, que Dios nos use por su gracia, y que se han invitado 10 iglesias de la ciudad bautistas para que puedan en Dios tocar su corazón en cuanto a mostrar la necesidad de alcanzar, ¿verdad?, el pueblo judío en nuestra ciudad. Y le comparto esto para que nos ayuden a orar, que nos apoyen en sus oraciones. Necesitamos mucho de su apoyo en sus oraciones, que Dios nos use, ¿verdad?, que Dios nos dé de su gracia y que los hermanos puedan entender, que Dios abra su corazón, sus ojos a la necesidad de alcanzar el pueblo judío. Y amados hermanos, este pasaje yo sé que la mayoría de nosotros lo conocemos, y estaba estudiando sí prácticamente unas semanas, un mes atrás acerca de este pasaje, y perdón, le ruego que disculpe, ando un poquito, o el cambio de clima. México estaba calientito, acá un poco fresco, y el cambio de clima nos ha afectado. Génesis capítulo número 19, amados hermanos, nos habla acerca de la destrucción de Sodoma. Y ciertamente nosotros conocemos este pasaje, y estaba estudiando y viendo este pasaje, que, amados hermanos, cada uno de nosotros
tenido en nuestra vida, Dios nos ha bendecido. Y Dios nos ha bendecido de una manera muy especial. Y yo he mencionado acerca de esto, que Dios usa al pueblo de Israel para traer bendición a este mundo, y esa es la verdad. Y en este pasaje vemos sin lugar a duda a Lot. Recuerden que Lot, si recorremos más atrás en los capítulos, y podemos ver que Lot había tomado una decisión. Nosotros sabemos por el contexto y por la historia, por la palabra de Dios, el resultado. Entendemos y sabemos que Lot no decidió correctamente. Sabemos y entendemos que Lot no tomó una decisión certera o correcta en cuanto a su vida. Él decidió irse hacia la llanura del Jordán. Cuando él decidió, él pensó que hacia esa dirección era lo mejor. Humanamente hablando, podemos decir que Lot decidió lo correcto. Recuerde que antiguamente a la persona que tenía muchas ganado era una persona rica, una persona que tenía ganado, tenía leche, tenía comida y tenía pieles, que era lo más importante para que una persona pudiera subsistir en aquellas regiones de Medio Oriente, regiones muy áridas, y que por el día estaba el calor fuerte y por la noche tenía el frío y que tenía que abrigarse. Entonces esos contrastes de clima tenía que, por medio del ganado, podía salir adelante o subsistir teniendo ganado. Ahora recuerde, Lot tenía ganado, y el problema fue que Lot y Abraham tenían ganados grandes. Dios les había bendecido, y a Lot Dios le había bendecido porque estaba con Abraham. Recuerde que Abraham comenzaba a tener altares con Dios, buscaba a Dios en su altar familiar, y Dios bendijo también a Abraham. Ahora llegó un punto en que Abraham tenía que tomar una decisión. Hubo un conflicto, hubo un problema. Pero Lot, dice la Biblia, que vio la llanura del Jordán. Nuevamente, humanamente hablando, Lot, podemos pensar y decir, bueno, Lot decidió correctamente. Humanamente hablando, es lógico la decisión que Lot pensó. Hacia la derecha tenemos el desierto, tenemos ganado, tengo familia. No, eso no es lógico. Ok, entonces no decido hacia allá. Es ilógico poder pensar que hacia allá voy a poder alimentar a mi ganado y por consecuencia a mi familia alimentarme a mí. Entonces voy a irme hacia allá. Esa es una decisión lógica. Humanamente hablando es correcto. Lot decidió hacia allá. Vemos la consecuencia acerca de que él fue, dice la Biblia, acercando sus tiendas del Jordán y fue acercándose hasta un lugar que se llama Sodoma y Gomorra. Sabemos y todos entendemos acerca de ese lugar, un lugar impío, un lugar por el cual la gente había dado rienda suelta al pecado de tal grado que deshonraron el uso natural, comenzaron a envanecerse y Dios les dejó a una mente reprobada porque rechazaron a Dios, le dieron la espalda a Dios. Pablo nos habla eso en Romanos capítulo número 1, nos habla detalle acerca de eso, que comenzaron a vivir una vida impía, pecaminosa, y Dios le rechazó, porque ellos primero le rechazaron a Dios, Dios le dio la espalda, comenzaron a vivir, y Lot fue acercándose hacia esos lugares. Después de eso, la palabra de Dios nos habla acerca de Abraham, que Abraham estaba en su tienda y vio acercarse hacia la tienda de Abraham 3 hombres. Y Abraham se inclinó a tierra, Abraham hizo el pacto con Dios, y después de eso dice la Biblia que se despidieron y se fueron 2 hombres, varones, dice la Biblia, y solamente uno se quedó platicando con Abraham. Estaba esa conversación, Dios estaba hablando con Abraham, y Dios le dice a Abraham, encubriré a Abraham lo que voy a hacer, siendo así, que engrandeceré su nombre y haré una nación grande delante de él.
Y Dios comienza a conversar con Abraham. Mientras eso se estaba llevando a cabo, amados hermanos, los dos varones que se habían retirado con Abraham van hacia Sodoma, hacia una tarea importante. Y con esto en mente, mientras Abraham estaba conversando con Dios, y Dios estaba diciéndole, Abraham, estos son los planes que voy a hacer. Voy a destruir esa ciudad. Y tenga eso en su mente. Y a Dios está conversando con Abraham y le está platicando sus planes. Vea la misericordia y la bondad de Dios con Abraham. Y le dice, Abraham, estos son mis planes. Voy a destruir esa ciudad. Y ahora vea la respuesta de Abraham. Y comienza a decirle, oh Señor, quizás habrá 50 justos en esa tierra, en ese lugar, en esa área. No los destruirás por amor a esos 50 justos. Dios sabe que no hay esos 50 justos. Y Abraham comienza nuevamente a interceder por esa tierra, por ese lugar, por esa gente, por esa ciudad. Y fue así el número bajando hasta 10 justos. Y Dios le dice, Abraham, por amor a esos 10 justos, no la destruiré. Y se retira. Y después nos dice la Biblia, llegaron los dos varones hacia Sodoma, llegaron, dice la Biblia, se introdujeron y estaba Lot a las puertas. Como ya era la tarde, Lot se inclinó hacia tierra y les dijo, varones, vengan a posar conmigo. Lot sabía en qué situación estaba, que ellos no podían quedarse. Eran extranjeros y corrieron un gran peligro. Lot les ruega, llega hasta su casa, les da alimento, les busca que ellos descansen de su viaje. No sabía de dónde venían de su viaje, pero tengan en cuenta esto, amado hermano. Tenemos allá a Abraham haciendo intercesión y buscando que Dios no destruyera esa tierra por amor a 10. Sabemos y entendemos por la Escritura que no había 10 justos en la tierra. Estaba Lot y solo su familia. Y Dios, escuchar la oración, los ruegos de Abraham, mandó a estos dos varones, a estos dos ángeles, a rescatar a esa familia. No había 10 justos, por lo cual Dios se detuviera su castigo y obrar misericordia para esos dos pueblos. Solamente había un hombre con su familia. Y Dios escuchó la oración de misericordia hacia ese hombre, hacia Lot y su familia. Y dice la Biblia, con eso en mente, recuerde, Dios siempre ha bendecido a este mundo a través del pueblo de Israel. Y estamos viendo la oración de intercesión de este hombre, de un hombre que buscaba siempre honrar y obedecer a Dios, de un hombre que creía la palabra de Dios y intercedía en misericordia y en gracia hacia los demás. Y en este contexto, hablando acerca de Lot, Abraham posiblemente sabía que Lot se había dirigido en aquella área, en aquella región, y estaba rogando por él. Y Dios manda en contestación a dos ángeles. Versículo número 12 del capítulo de Génesis 19. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, y todo lo que tienes, sácalo de esta ciudad, sácalo de este lugar. Y amados hermanos, el mensaje de Dios hacia la humanidad no ha cambiado. El mensaje de Dios hacia la humanidad no ha cambiado, es el mismo. Recuerde que la Biblia es un libro perfecto. Recuerde que la salvación siempre ha sido por gracia. Recuérdele que la salvación que Dios nos ofrece, tanto como en el Nuevo Testamento, tanto como en el Antiguo Testamento, Dios siempre nos muestra que su salvación es por gracia. Y por la misericordia y la gracia de Dios, Dios mandó a dos ángeles por la oración intercesora de un hombre. ¿De quién? De Abraham. El primer hombre que se le llamó errante hebreo en la tierra.
en Medio Oriente, Abraham. Y él buscando bendecir y ayudar a su sobrino Lot, por el cual estaba un peligro inminente. Dios mandó a los 2 ángeles. Y estos 2 ángeles le dicen a Lot: ¿tienes algo de valor en esta ciudad? Tus hijos, tus hijas, sácalo. Versículo 13, y nos da el mensaje de advertencia: porque vamos a destruir este lugar. Amados hermanos, es el mismo mensaje. Tenemos que predicar este mundo. No dice la Biblia. Alguien puede decir: hermano, ¿es el mismo mensaje? Es el mismo mensaje. La Biblia dice que Dios ya no va a destruir a la tierra con agua. Cada vez que nosotros vemos el arco iris, la tierra no va a ser destruida no más con agua. No va a ser anegada con agua no más. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, de la perdición de los hombres impíos. Es el mismo mensaje que encontramos en 2 de Pedro 3:7. Esta tierra, estos cielos van a ser purificados con fuego, al igual que fue purificado esa tierra de los pueblos, esa área de esa tierra. Ese fue un mensaje de advertencia de Dios para la tierra, que un día no más Dios va a ser destruido por agua este mundo, sino por fuego. Y Dios mandó a los ángeles para sacar, y Dios nos manda a nosotros como sus mensajeros, enviados para ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es que este mundo va a ser purificado, va a ser destruido por fuego, no más por agua, no más por agua, porque el arco iris es una señal de la misericordia del pacto de Dios. Y mire, estos hombres impíos han tomado ese símbolo y lo han destruido, lo han torcido, el símbolo del arco iris. El símbolo del arco iris es un símbolo de gracia, de misericordia. ¿Y qué han hecho ellos? ¿Qué han hecho estas gentes? Lo han torcido, lo han pervertido. Ahora usan ese símbolo para ellos mostrarlo como que no pasa nada, puedes vivir la vida como tú quieres y no va a pasar nada. Deben de tener cuidado, porque un día el juicio de Dios va a venir y Dios va a castigar este mundo. Regresemos a nuestro pasaje. Dice la Biblia: los ángeles le dijeron, los varones le dijeron a Lot: vamos a destruir este lugar. Y es el mismo mensaje que tenemos que predicar, pregonar al mundo entero. En esta tierra va a ser destruida con fuego, no más con agua, con fuego. Y es el mensaje que le dijeron a Lot: Lot, tenemos que huir, tenemos que salir. Y es el mismo mensaje que tenemos que decir a la gente: hay que huir de este mundo, hay que salir de esta tierra, porque va a ser destruida. Versículo siguiente, versículo 13 dice: por cuanto el clamor contra ellos ha subido del punto delante de Jehová. Amados hermanos, sabemos que el clamor de la gente pidiendo justicia, no ha visto tantas acciones de manifestaciones en cuanto de pidiendo justicia de la gente. ¿No ha escuchado usted acerca de la información en las noticias acerca de tantos asesinatos, tantos abusos, tantas acciones impunes que tanto no ha habido el justo pago de tanta violencia que hay en el mundo? Ese es el clamor de la gente que clama pidiendo justicia. ¿A quién clama sabiendo que las autoridades no llevan a cabo el cuales están puestas en su lugar? A Dios mismo. El clamor está subiendo hasta el trono de Dios, amados hermanos, y debemos de tener cuidado, porque un día la misericordia y la gracia de Dios va a tener su punto culminante, su punto final, y Dios va a decir: ya basta, no más, no más. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido al punto delante de Jehová, por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Dios va a enviar a sus ángeles para destruir y purificar esta tierra. Le repito, no con agua, sino con fuego. Pedro, 2 de Pedro 3:7 nos habla acerca de eso. Versículo 14. Entonces Lot
Salió Lot y habló con sus yernos. Era tarde. Lot había reaccionado tarde. Amados hermanos, que no nos pase como a Lot. Que no sea nuestra reacción ya tarde cuando queremos comenzar a predicar y el juicio de Dios esté a la puerta. Debemos de tener cuidado. Dios ha tenido misericordia, nos tiene en este mundo, amados hermanos. No debemos de dormir, no debemos de ser pacientes, no debemos de ser pacientes en aquel llamado el cual Dios nos ha enviado a predicar su palabra. Lot, hasta el último momento dejó para predicar la palabra. No debemos de esperar hasta el último momento. No debemos de esperar hasta el último momento. Dice, él salió y les predicó. ¿A quiénes? A los que estaban cerca de él. Y les dijo, a los que habían de tomar a sus hijas, a sus futuros yernos, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Bueno, les comenzó a predicar, les comenzó a dar el mensaje. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¡Qué triste! Lot había perdido su testimonio. No le creían. Había estado viviendo en Sodoma, entre Sodoma, y había perdido su testimonio. ¡Qué tristeza, amados hermanos! Ver que perdemos nuestro testimonio, nuestra efectividad delante de la gente. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. No había remedio. Intentó hacerlo al último momento, pero no hubo un resultado, porque Lot perdió a sus futuros yernos. Versículo 15, al rayar el alba, los ángeles le daban prisa, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Date prisa, pronto, rápido, huye, saca todo. Amados hermanos, el mensaje en esta hora es que saquemos todo de este mundo. Que saquemos todos nuestros familiares, nuestros conocidos, y que les compartamos el mensaje de salvación. Que entendemos que todo lo que tenemos se va a quedar, va a ser purificado, y solamente las almas será lo único que podremos rescatar de nuestros familiares, de nuestros conocidos. Tenemos que compartirles el evangelio. Olvídese de su casa, olvídese de su carro. Todo eso que tenemos, todo eso que hemos acumulado se va a quedar. No piense ahorita en eso, piense en sus familiares, en sus conocidos, en sus amigos, sus compañeros de trabajo. Piensa en sus tíos que no han escuchado el evangelio, porque ese lugar va a ser destruido un día con fuego y no va a haber en ese momento salida. No va a haber salvación, no va a haber la manera de escapar de la condenación en ese momento. Ese pasaje nos dice, amados hermanos, el grado de urgencia. Los ángeles, dice la Biblia, los varones les dijeron, levántate, apresúrate, es urgente, ya hay que salir. Amados hermanos, ese es el mismo mensaje hacia nosotros como cristianos, que debemos de apresurarnos por salir de este mundo. Debemos de apresurarnos por no quedarnos a pensar que vamos a estar viviendo en este mundo para siempre. Todo lo que hemos acumulado, qué bueno si Dios le ha dado una buena casa, qué bueno si usted se está esforzando por tener una buena casa y Dios quiere dársela, qué bueno que si usted se está esforzando por terminar una carrera, qué bueno. Pero amado hermano, si todo eso le estorba de hacer la voluntad de Dios, vivir una vida que a Dios nos agrada, amado hermano, recuerde que todo eso se va a quedar aquí un día, que eso no le estorbe para buscar y servir a Dios. Si Dios le ha dado eso, un buen carro, una buena casa, qué bueno, hermano, Dios le bendiga, qué bueno, amén, gloria a Dios. Pero hermano, si todo eso es un estorbo, hermano, para servir a Dios, debemos de tener cuidado. Si todo eso nos ancla en esta tierra, debemos de tener cuidado, porque un día
vamos a salir, un día vamos a irnos de este lugar, un día todo esto se va a quedar, hermano. Dice la Biblia que debemos de levantarnos y debemos de salir de este lugar. Somos peregrinos en esta tierra. Vamos de paso, amado hermano. No hagamos como que vamos a vivir aquí 100 años, 1000 años, porque no es así. En versículo 15, Génesis 19:15, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, huye, toma a tu mujer, tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Oh, qué tristeza. Que hay cristianos aún que seguimos viviendo como el mundo, que seguimos pensando como el mundo. Hay cristianos que siguen pensando como este mundo. Qué tristeza ver hermanos en Cristo, conocidos, amigos, que nuestra mentalidad nos hemos rebajado a pensar como el mundo. Que solamente con la mirada en lo que este mundo puede ofrecernos, amado hermano, nos hemos rebajado a vivir como el mundo. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos conformamos con una buena casa, un buen carro, una buena carrera, una buena posición económica, una buena clase social? Nos rebajamos a este mundo. Qué tristeza ver a cristianos que nos hemos rebajado a vivir como este mundo, siendo que Dios nos quiere ofrecer lo mejor y nos rebajamos a este mundo. Lot vivió una vida como un cristiano viviendo para este mundo. Y qué tristeza que así vemos muchos cristianos. Recuerde que Lot, ¿dónde estaba? En el desierto, viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Dónde estaba Lot? Viviendo en el mundo. 2 cristianos, 2 decisiones, los 2 viviendo en esta tierra. Tipifican la vida del cristiano, viviendo una vida agradable a Dios, en el desierto, en la dificultad, en la prueba, sí, pero con la bendición, con la provisión, con el cuidado y la protección de Dios. Solamente Abraham tuvo la oportunidad, la facultad y la posición para interceder por Lot. Me atrevo a decir que Lot no estaba en la posición porque no estaba en la voluntad de Dios. Me atrevo a decir que Lot estaba viviendo en el mundo. Solamente por la misericordia y la gracia de Dios fue rescatado. Por la intercesión de un hombre en la voluntad de Dios. Y así debemos de ser nosotros, amados hermanos, siempre orando por otros, siempre pidiendo por aquellos que están en conflictos, en dificultades, en problemas. Debemos de ser como Abraham, hermanos, trasladarnos, hermano, yo estoy viviendo como Lot, viviendo como en este mundo. Y debemos de reconocer, hermano, es que hemos estado viviendo como este mundo. Nuestro pensamiento es como este mundo. Si hemos estado así, hermano, debemos de reconocerlo y cambiarnos a vivir como Abraham, hermanos. Como conforme a la voluntad de Dios. Interceder por otros, orar por otros. Hermano, pero alguien puede decir, hermano, pero es en el desierto, hermano. Ahí es la voluntad de Dios, hermano. Porque es una dependencia en Dios completa. No en nosotros, no en mí. No en mi trabajo, no en mi dinero, no en mi posición, no en nuestro intelecto, sino es en Dios. Usted sabe que puede depender de Dios y tener un buen trabajo. Usted sabe que puede estar estudiando una carrera, terminar una carrera, conseguir un buen trabajo y depender de Dios. Usted sabe que Dios le puede bendecir una buena casa, un buen carro y aún así seguir confiando en Dios. Estudie la vida de Abraham. La Biblia dice que Abraham fue un hombre rico y luego después Dios nos dice que Abraham fue un hombre riquísimo. Pero ¿por qué Abraham Dios le bendijo? Con un propósito, con un fin. Ahora, ¿Abraham se confió en sus riquezas y en su dinero? No. Él siguió confiando en Dios. Si usted estudia la vida de Abraham, a donde quiera que él iba,
ponía un altar. ¿En quién dependía Abraham? ¿De quién dependía Lot? Dice la Biblia ahí. Recuerde, a Abraham le apuraron, le apremiaron, rápido, sal de este lugar. Versículo número 16, y deteniéndose él. Note esa frase. Recuerde que ya le habían dicho que era urgente, que huyera, corriera, saliera de ese lugar. No más aquí, huye. Y es el mismo mensaje para nosotros como cristianos. Huyamos de este mundo. Para el inconverso necesitamos ir y mostrar el mensaje de salvación para que huya de este mundo. Pero ¿qué hizo Lot? Se detuvo. Qué peligroso es detenernos en la vida cristiana. Qué peligroso es hacer una parada en el andar cristiano. Y deteniéndose él, los varones le asieron de su mano y de la mano de su mujer y las manos de sus 2 hijas, otra vez, según la misericordia de Jehová para con él. ¿Cómo es la salvación? Por la gracia de Dios. ¿Por qué fue salvo a Lot? Por la misericordia y la gracia de Dios. Otra vez vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, salvación por gracia, misericordia, favor inmerecido hacia el pecador. Lot debería de morir por sus pecados, por haber pecado y alejarse de la voluntad de Dios. Humanamente hablando, sí, porque había transgredido el mandamiento de Dios. Pero una vez más vemos la misericordia y la gracia de Dios obrando hacia el pecador, hacia nosotros, amados hermanos. Porque la Biblia dice que Jesucristo dijo cuando Él vino aquí en la tierra, dijo, misericordia quiero y gracia y no juicio. No más, dice, no más que misericordia quiero. Él le vino a enseñar a su pueblo que lo único que Dios quiere es misericordia y gracia, porque eso es lo que nos da la salvación delante de Dios, su misericordia y su gracia. La Biblia corre, el Evangelio en la Biblia, por todo, tanto como en el Antiguo, tanto como en el Nuevo Testamento. No solamente en el Nuevo Testamento está el Evangelio, corre por toda la Biblia, porque la salvación que es por gracia es confiando solamente en la misericordia y la gracia de Dios. La salvación que Dios ofrece, la salvación viene de parte de Jehová, no es de nosotros, no es porque somos buenos, es por la misericordia y la gracia de Dios. No es porque yo soy bueno, es porque Dios es bueno. No es porque Lot era bueno porque fue salvo, sino por la gracia de Dios. Y una vez más, vemos el Evangelio en el Antiguo Testamento. El Evangelio no está solamente en el Nuevo Testamento, corre por toda la Biblia, porque la Biblia es un libro perfecto. Dice ahí, según la misericordia de Jehová, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. La seguridad que tenemos en Dios. Versículo 17, cuando los hubieron llevado fuera, seguros, le dijeron, escapa por tu vida y no mires tras de ti, ni pares en toda la llanura, escapa al monte. Escapa al monte. La seguridad se encuentra en el monte. Y esto representa un tipo de Cristo. Dice la Biblia que cuando Daniel en la gran estatua que vio caer, un monte, una roca, que caía y desmenuzaba esa estatua, que vio Daniel, que vio Nabucodonosor. Ese monte es un tipo de Cristo. La salvación completa y segura la tenemos en Cristo. Cuando ellos los hubieron llevado fuera, le dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Llega hasta el monte. La seguridad completa está en el monte, no en el valle. Dios no quiere que nos detengamos en el valle, sino que vayamos hacia el monte.
En la seguridad completa está en Cristo y nada más que en Cristo. Amados hermanos, tenemos un hombre, Abraham, que estaba intercediendo por 10 justos. Sabemos que no había 10 justos. Sabemos que solamente había uno. Pero por amor y la misericordia de Dios, Dios salvó a ese uno. Y una vez más vemos que la salvación es por gracia y por gracia de Dios. Esto no es de nosotros, dice Efesios, es un regalo de Dios, porque la salvación viene de Jehová. Una vez más vemos la salvación a través de Abraham. Qué tremendo, amados hermanos. Y muchas veces nos decimos, ¿por qué debemos de predicar, compartir el evangelio al pueblo de Israel? Porque Dios siempre ha usado al pueblo de Israel para traer bendición a nuestra vida. Siempre. Escudriñe la palabra de Dios. Medítalo. Léala. Véalo. Y siempre va a encontrar que a través del pueblo de Israel Dios siempre nos ha dado su gracia y su misericordia y su bondad. Porque ese es el plan de Dios. Utilizar a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero ahora el pueblo de Israel está perdido. Pero ahora el pueblo de Israel no conoce la salvación. Ahora nos toca a nosotros que somos salvos, que conocemos la salvación, compartir la salvación al pueblo de Israel. Ahora nos toca a nosotros ir y decirles del juicio de Dios. Ahora nos toca a nosotros hacer la parte de Abraham, porque ellos están afuera en este mundo perdidos, viviendo en este mundo que un día va a ser pasado por fuego. Porque recuerde que el judaísmo es una religión que enseña salvación por obras. Y al igual que el Lot del pueblo de Israel ahora está perdido y rumbo al infierno. Y solamente por cristianos que entendamos y tomemos nuestra responsabilidad y vayamos y compartamos el mensaje, el perdido se salvará. Al escuchar el mensaje de advertencia, levántate y huye de esta tierra. ¿Cómo vamos a hacerle? Recibiendo al único Salvador que nos puede dar la oportunidad de salir de este lugar y entrar en la vida eterna, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. No hay otra manera para poder escapar de la condenación eterna, del juicio eterno, que un día se llevará a cabo, sino es reconociendo a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu alma y Dios en carne, que derramó su sangre en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados y que nos da la salvación completa y eterna, porque Él resucitó al tercer día y Él está vivo y vive por la eternidad, porque Él es ayer, hoy y por los siglos, porque Él es Dios. Si usted no ha recibido a Cristo, pídele a Cristo que le salve y reconózcale como su Salvador y dígale: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, mi pecado me condena al infierno, perdona, Jesús, mi pecado, entra en mi corazón, te acepto como el Salvador de mi alma, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Si usted ha recibido a Cristo, le invitamos a que escriba, que hable. Queremos saber de usted, queremos orar por usted, que usted recibió a Cristo. Nos gozamos y queremos saber de usted. Amados hermanos, si usted ya es un miembro de una iglesia, usted ya recibió a Cristo, hermano, le invitamos a que huya de este mundo. No se detenga en la llanura, no se quede en la llanura. No se quede en este mundo. Aún si un familiar, nuestro corazón, como la esposa de Lot, se quedó en Sodoma. Lot logró sacar a su esposa de Sodoma, pero no pudo sacar a Sodoma de su corazón. Que no nos pase como a la esposa de Lot. Y quedemos
en el camino, salados con sal, como estatua, en testimonio a los demás cristianos de quedarnos, que nuestro corazón se quede en este mundo, que Dios nos ayude a salir completamente de este mundo. No solamente nuestra alma tenga salvación, pero que nuestro corazón terrenal salga de una vez por todas de vivir como este mundo nos ha enseñado. Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a entender que corremos un gran peligro al quedar nuestro corazón atado, enraizado en este mundo. Oh Señor, ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón salga de una vez de este mundo, Señor. Ayúdanos a entender esa gran verdad y compartir tu palabra, Señor, con aquellos que no te conocen, especialmente con tu pueblo amado, el pueblo de Israel, Señor, que está perdido, errante, Señor, sin ti, que no te conocen, te buscan, pero no saben de ti. Ayúdanos a hacer nuestra parte. Te pedimos, Señor, estas cosas juntamente con la paz de Israel, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias esta mañana por la enseñanza. Que el Señor le bendiga. Y bueno, seguimos en oración por usted, pastor. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén. Gracias, Dios le bendiga. hermano. Gloria a Dios. Ya quedamos ahí con el pastor Jonathan Garza completamente. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Grande es Jehová y le damos gloria por su grande poder y su amor. Grande es Jehová y su fidelidad y su amor para siempre será. Grande es Él y digno de gloria, grande es y digno de adoración. Grande es Él, alcemos la voz y así proclamar. Grande es Jehová. Jehová y le damos gloria por su grande poder y su amor. Grande es Jehová y su fidelidad y su amor para siempre será. Grande eres tú y digno de gloria, grande eres tú y digno de honor. Grande es Él, levanto mi voz y elevo mi voz. Grande es Jehová. Y digno de adoración, grande es Él, alcemos la voz y así proclamar. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Radio La Voz de Victoria. XHEGM diagonal FM 103.1 MHz. Ok, hermano, muy buenos días. Ya estamos aquí con el pastor Leo Rivas y antes de entrar con él queremos enviar saludos a mi brother, el hermano Ángel Elías López, que nos está escuchando en Oklahoma. Y bueno, le envía saludos al pastor Leo. Es su fan número 1, hermano Leo, el hermano Ángel Elías López. Amén, hermano. Ya tenemos fan.
Sí, no, el hermano Ángel siempre lo aprecia y él está muy al pendiente de cuando usted está aquí en la radio y le manda muchos saludos. Oh, qué bendición. Saludos, hermano Elías. Y pues bueno, siempre también es un privilegio poder escucharlo y también poder estar escuchando su programa, como recibir noticias, como felicitaciones, como todo. Siempre es un privilegio de parte del hermano Elías. Oye, hermano Leo, acá entre nos, en confianza, sin que nadie sepa, ¿cuántos años cumpliste, hermano? Oh, pues ya pasé los 30, hermano. Ya eso es cuando dice uno, ya me duele todo. 33, no, 33, hermano. Qué bendición, hermano. Está chavo todavía y que muchas felicidades. Espero te la hayas pasado excelente, ¿verdad, pastor? Y bueno, esta mañana, ¿cuál será el tema del que nos vas a compartir, pastor? Pues, hermano, vamos a ver acerca de Jesús y la ley. Excelente, pastor. Pues dejamos el tiempo, pastor, adelante, que el Señor te use. Gracias, hermano Hugo. Y pues bueno, saludos a todos los hermanos de La Voz de Victoria. Siempre es un privilegio y saludamos al hermano Elías, al hermano Luis, al hermano, al jefe, ¿verdad? Pues obviamente, Juan Romero, pues bueno, hermanos, saludos a todos de La Voz de Victoria. Siempre es un privilegio poder estar aquí en el canto del gallo, ¿verdad? Y pues bueno, hermanos, vamos a ver en esta mañana acerca de Jesús y la ley. Estaba checando acerca de varios temas, hermano, que vamos a ver, ¿verdad? Y que Dios nos permita tener vida para poderlos estar observando y estudiando acerca de lo que es el judaísmo y acerca de la práctica y cómo es que se derivó todo esto. Y pues bueno, hoy vamos a tener este tema muy interesante. Yo creo que no lo vamos a culminar hoy, lo vamos a culminar para la siguiente semana. Ya es cuestión de que lo vamos a estar dividiendo en dos partes para que no se nos junte tanto lo que es la enseñanza y el conocimiento. Y vamos rápidamente a Mateo capítulo 5 versículo 17. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos. Gracias, Señor Jesús, porque nos das un día más y nos das la oportunidad de escuchar un mensaje más. Gracias te damos, bendice a cada uno de los radioescuchas y, Señor, sigue ayudando y fortaleciendo al hermano Hugo como todos los hermanos de La Voz de Victoria. Gracias te damos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y pues bueno, hermanos, vamos a estar checando acerca de Jesús y la ley. La gente piensa que si Jesús no abrogó la ley, entonces sigue en práctica. Esto es, ¿verdad?, de una manera incorrecta, pues Jesús no vino a abrogar, sino a cumplir la ley. Esto quiere decir, hermanos, que la ley, a veces la gente piensa y tiene varias preguntas con respecto a estos versículos. La primera, ¿cuál ley cumplió Jesús? 2, ¿cuál ley ¿cuál ley querían los fariseos que cumpliera Jesús? 3, ¿nosotros debemos practicar la ley? Ahora, ¿cuál ley vamos a practicar? 4, ¿los 10 mandamientos debemos obedecer? Si vino a cumplir y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces tenemos que cumplir nosotros la ley. Y acerca de los 10 mandamientos. Y el gentil, ¿qué es lo que debe cumplir, guardar y obedecer? Entonces, hermano, varias de estas preguntas acerca de que la gente tiene, y pues lo que le decía en la introducción, la gente piensa que si Jesús no abrogó la ley, entonces sigue en práctica, sigue en uso acerca de esa ley. Ahora, la situación, hermano, es que tenemos que primero saber cuál ley, porque le voy a decir que es incorrecto, pero también, hermano, acerca de que vino a cumplir y tenemos que seguir una ley, entonces es correcto. Esta situación, hermano, con la ley, muchas veces se ha llegado a debates y se ha
especulado muchas cosas, hermano, porque la gente piensa que la ley son solamente 10 mandamientos. Hay otros que piensan que la ley son solamente el obedecer a Jesús en creer y para salvación y ya. Hay que estar bien informados y hay que entender de manera bíblica lo que está diciendo en lo que es esta enseñanza. Por ejemplo, hoy en día tenemos que distinguir entre la ley escrita, escuche bien, de la Biblia y las leyes impuestas por los rabinos. La práctica de la ley fue dada por Dios para que los judíos pudieran reconocer, escuche bien, al Mesías cuando Él viniera. El cumplimiento, cuando vino el Mesías, algunos judíos, sobre todo los rabinos, rechazaron el cumplimiento de la ley. Ahora bien, es muy fácil, hermano, lo vamos a decir de una manera muy práctica, fácil, para que entonces el próximo miércoles empecemos a profundizar un poco más. La ley, hermano, escrita en la Biblia es puesta por Dios y puesta para que los hombres entendieran acerca de la venida del Mesías. O sea, las leyes puestas por Dios en la Escritura es para que se enfoquen y vean al Mesías que iba a venir y que iba a cumplir esa ley. ¿Se da cuenta, hermanos? Eso es algo que tenemos que entender. Ley escrita por Dios en la Biblia para que el ser humano pudiera ver a Jesús como su Mesías. Obviamente al judío, ¿verdad? Y los demás, la demás gente, los gentiles, para la salvación, como su Salvador. Ahora bien, la ley impuesta por los hombres, dada de los hombres a los hombres, fue impuesta por los rabinos. Acuérdese que en el cautiverio, cuando se llevaron en cautividad a Judá, a lo que fue en Mesopotamia, específicamente Babilonia, y los que fueron llevados en cautividad en el norte de Israel por los asirios, entonces fue dada lo que sería el rabinato, y esto empezaron con las sinagogas. Era un hombre en el cual se le encargaba que él supiera acerca de la ley de Dios escrita en la Biblia para enseñarlo a la gente. Pero después empezaron a tener más mandatos en los cuales fueron de hombres, y cuando regresaron de la cautividad empezaron a tener sinagogas y empezaron sí la reconstrucción del templo, pero se quedaron con las sinagogas y con el rabino. La sinagoga no es mala, hablando en el tiempo del cautiverio, y hablando, hermanos, en la situación de que los rabinos eran puestos como un predicador para enseñar las escrituras a los hombres y dar así entonces esa manera de la práctica para poder seguir en esta vida. No eran malos, al contrario, era bueno porque se iba teniendo y se iba repitiendo, como dice en Deuteronomio, hay que repetirlo, la palabra de Dios, y entonces se les iba inculcando a los más jóvenes a obedecer la palabra de Dios. El problema vino cuando entonces los rabinos empezaban a poner leyes de hombres para hombres, entonces empezaron a tener muchas leyes, tantas en las cuales ya no podían cargar ni ellos con esas leyes. Fueron escritas por Dios para que entendiera la gente que venía el Mesías. Eso es acerca de la ley. Pero el rabino y esa gente de los judíos estaban poniendo leyes en las cuales no podían ni siquiera ellos llevar, y ahorita lo vamos a estar observando. Entonces, hermano, quiere decir que la Torá es escrita por Dios y es dada a los hombres para que ellos entiendan que no pueden seguir una ley, sino que necesitan acerca del Salvador, y para eso les estuvo diciendo y les estuvo recordando y les estuvo diciendo acerca de todo lo que iba a hacer el Señor Jesucristo. Ahora, dice ahí que durante la Edad Media la mayoría de los judíos vivían fuera de la tierra, en países mediterráneos y europeos. El cambio al judaísmo rabínico era universal, esto es en la Edad Media. La conquista árabe facilitaba el crecimiento de un judaísmo rabínico central en los países de la diáspora. Diversificación de la ley oral causada por
por falta de comunicación entre las varias comunidades judías. Esto es que empezaban ellos a tener su propia opinión y empezaban a tener ellos sus propias enseñanzas en vez de que fuera acerca de la Torah, acerca de la Biblia. También la estandarización de la ley rabínica, las costumbres y la liturgia. El Talmud babilónico, hermanos, lo que le estábamos comentando acerca del cautiverio. Los líderes de las academias rabínicas de Babilonia pidieron comentarios de todas las comunidades de la diáspora y codificaron sus respuestas. El centro del judaísmo pasa a Israel a Babilonia. Aquel Talmud llega a ser la autoridad final en cuestión de la ley y tradición. El Talmud, hermano, lo ven de una manera que si fuera la Biblia, porque son los comentarios rabínicos que dan y expresan su punto de vista con respecto a la Biblia. Le voy a poner un ejemplo. Hay veces, hermanos, que gente utiliza la Biblia y no le gusta lo que está leyendo, entonces ellos dan su punto de vista y su crítica. Entonces, cuando una persona se acerca, en vez de entenderle a lo que dice la Biblia, entonces está creyendo más en el punto de vista de esa persona con respecto al versículo que del versículo mismo. ¿Se da cuenta? Es algo entendible esto. Entonces, por eso es que el Talmud es más fácil de poder estar reconociendo, entendiendo que la propia Biblia. No quiere decir que es bueno, puesto que la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios y otro libro escrito por hombres simplemente es un libro más y no es la Biblia. Hay que tener cuidado con ello, porque muchos judíos se están llevando hoy a cabo, ¿verdad? Y se están guiando por el Talmud en vez de por la escritura, el Tanaj, por la Torah. Es más fácil poder decir, voy a leer un pedazo de la Torah, pero en vez de leerlo específicamente de lo que es en los escritos hebreos, entonces mejor ellos agarran el Talmud y qué dice el rabino de este pasaje y entonces dan su interpretación. Por eso es que están vendados los ojos y no están enterados de lo que se requiere, de lo que es correcto, de lo que es aceptable, hermanos. Entonces, esa es una de las situaciones que ahorita se está viviendo. ¿En dónde? En lo que son los judíos, con los judíos que están creyendo más al Talmud escrito y dado opiniones de hombres para hombres que a la propia escritura. Por eso es que hay tanto rechazo, porque es más fácil creerle a un hombre y el comentario del hombre que el comentario y lo que dice y lo que está escrito y lo que es la ley y lo que es realmente la base, que es la palabra de Dios. Ahora bien, después de esto, hermano, que estamos entendiendo que esto es muy fácil y es muy sencillo, también tenemos que entender acerca de lo que Él vino a hacer el Señor Jesucristo. Nos podemos observar aquí en Lucas capítulo 4, versículo 16, dice, vino a Nazaret. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me han ungido para dar, dice, buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó y los ojos de todo en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora, hermanos, la situación es que él se levanta, le dan el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar, o sea que lo buscó y encontró y en ese momento estuvo leyendo en esa parte y entonces todos estaban ahí viéndolo y estaban diciendo, bueno, ¿y qué es esto? Porque la situación, hermanos, de las escrituras es en el tiempo del cautiverio se da las sinagogas, ya lo vimos. Entonces después, hermano, el regreso, ¿verdad? La construcción del segundo templo,
Más adelante podemos observar que eran los que se levantaban, eran los rabinos, y pues bueno, daban sus comentarios, tenían lo que era el Talmud y la recopilación y pues sus puntos de vista. Entonces es como si un predicador se levantara fuera al púlpito y entonces dijera: vamos a leer Juan capítulo 3 versículo 16, lo leyera y dijera: ok, hermanos, gracias, y se bajara, y entonces todos se quedaran viendo y decían: ¿qué no va a predicar? ¿Qué no va a decir algo más? ¿Qué no va a hablar? Y entonces estaban esperando a que dieran el punto de vista de quién, de el Señor Jesús, realmente no, sino de lo que era el comentario del rabino, del Talmud, de lo que era el comentario de la gente, del pueblo, de los seres humanos, de esto, en esta cuestión de un hombre. Pero no dio comentario, hermano, simplemente lo leyó y se fue a sentar. Entonces estaban esperando ese comentario, hermanos, ¿se da cuenta? Y en el versículo 21, entonces todos que estaban fijos en él, dice, versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagínense, hermano, qué rabino, qué personaje había dicho algo así: hoy se ha cumplido la palabra que les he leído, ahorita se está cumpliendo. ¿Quién, hermanos? ¿Quién pudo haber dicho eso? La ley de Jehová, la ley de la Escritura, la ley de Dios, hermano, apuntaba acerca del Mesías. Se hablaba en el Antiguo Testamento. Vamos ahí en Isaías capítulo 61, donde es este pasaje. Quiere decir que la ley, hermanos, es dada al hombre para entender que iba a venir un Salvador, un Mesías, aquel que iba a rescatarnos. Entonces, esa es la ley de Jehová. A veces la gente piensa: nada más los 10 mandamientos. A veces estamos errando, hermanos, porque la ley de Jehová es perfecta. Y entonces, hermano, todo apunta hacia el Mesías, hacia la venida. Por eso la ley de Dios está apuntando acerca de lo que Él iba a hacer, lo que iba a realizar, y entender que nosotros los seres humanos no podemos estar haciendo algo para que nosotros tengamos salvación. Solamente creer en aquel que iba a venir, que el judío tiene que creer en el Mesías, como el gentil tiene que creer en el Salvador, que es Jesús. Y en el Isaías 61 dice en el versículo 1 y 2, pero hasta el 2a, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de ¿quién? De Jehová. Y hasta ahí se queda. Pero ¿qué es lo que continúa diciendo? Y el día de venganza del Dios nuestro. Ahora, el día de venganza del Dios nuestro todavía no ha llegado con el Señor Jesús. Por eso es que se detuvo la lectura hasta ahí, porque va a venir el juicio de Dios. ¿Se da cuenta? Aquí se divide en dos partes. La situación, hermano, es que en la Escritura, en Isaías, no está dividido en dos partes. Aquí está de corrido. Y la gente dice: bueno, aquí está todo. Por lo tanto, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que dividir y separar? Por eso el Señor Jesús hizo esa separación, para entender que había venido el Salvador, el Mesías, el Rey de Israel, y entonces estaba cumpliendo la ley. ¿En quién? En Jesús. ¿Qué ley? La ley de Jehová, que apuntaba a que tenía que hacer todo lo que era Jesús para salvarnos de nuestros pecados. ¿Se da cuenta, hermanos? Ahora, la otra situación es que dice ahí: el día de venganza de Dios. Va a venir un día donde Dios va a vengarse. ¿Por qué? Bueno, hermanos, eso es para otro tema y lo vamos a estar viendo después. Pero la situación es que viene el día de la venganza de Dios. Porque mataron a Jesús. La situación es porque somos pecadores y por nuestro pecado merecemos un castigo, porque somos infractores de la ley. Entonces estamos entendiendo, si yo soy infractor de la ley es porque he desobedecido la ley de Dios. Por lo tanto, la ley de Dios dice que hay que creer en Jesús, puesto que todo estaba apuntando para el Mesías y el Salvador. Por lo tanto, si yo no creo en Jesús, estoy
estoy siendo infractor de la ley de Dios, por cuanto tuve que creer, pero no creí. Tuve que obedecer, pero no obedecí. Tuve que entender que la escritura del Antiguo apuntaba al Nuevo Testamento, a Jesús, con referencia al Salvador. Pero como yo no lo quise aceptar, entonces estoy incumpliendo la ley y soy un infractor de la ley. ¿Y qué dice ahí entonces? Vamos rápidamente ahí. Dice aquí... rápidamente, hermanos, aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también, ¿qué dice? La ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquella persona que no ha entendido cuál es esa ley, ¿cómo va a ser infractor? Obviamente decimos a la gente, es que usted es infractor de la ley. Sí, ¿por qué? Porque usted es pecador, sí, por el pecado de Adán y Eva. Muy bien, hermanos, pero ¿qué más? Que si ellos no nada más es hacer lo malo, sino también dice la palabra de Dios, el no hacer lo correcto y lo bueno. Entonces tenemos que entender que la ley de Jehová es perfecta, puesto que la ley del Antiguo Testamento, lo que dice la Escritura, apuntaba hacia el Mesías, y tenemos que creer en el Mesías. Ahora, nosotros como gentiles tenemos que creer en Jesús como nuestro Salvador. El judío tiene que creer en Jesús como su Mesías y Salvador. Entonces, si lo aceptamos, lo entendemos, estamos entonces obedeciendo la ley de Dios. Si no aceptamos a Jesús, si lo rechazamos, estamos siendo infractores de la ley de Dios, puesto que la ley de Dios es apuntado y tienes que creer en Jesús como el Mesías, tienes que creer en Jesús como el Salvador. Y bueno, dice ahí en Romanos capítulo 10, vamos rápidamente, vamos a ver unos pasajes. Dice aquí en Romanos capítulo 10, versículo 4, dice así, versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque la justicia que es por la ley Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora, hermanos, dice en el versículo 4, y hay que remarcarlo, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué quiere decir? O que nos da a entender que todo aquello que se había escrito estaba marcando en la ley de Dios, ¿verdad? Y estaba escrito, entonces el fin era en el Señor Jesucristo. Ahora Gálatas capítulo 3 dice ahí también, Gálatas capítulo 3 versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelados. Estaban encerrados, estaban cautivos, porque se les estaba hablando acerca de lo que iba a venir, de lo que iba a pasar, de lo que se iba a hacer. Por eso dice aquí, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea que iba a haber algo que iba a ser revelado. Acuérdese, hermano, ¿qué es revelar? Revelar es como un cuadro con un pintor. El pintor pintó esa escultura, pintó ese cuadro tan glamuroso, muy hermoso, pero en el momento de la exhibición están unas cortinas tapando aquel cuadro. La hermosura de aquel cuadro, de aquella pintura, no se puede observar, puesto que hay una cortina que está cerrando, hay un velo que no les deja ver a la gente la pintura. Entonces, cuando se revela es que se recorre ese velo, se recorre esa cortina para que deje ver esa pintura a las personas que están ahí. Entonces, hermano, Dios estaba teniendo esa cortina, había terminado su obra, todo cuanto que había hecho, hermanos, ya también acerca de la salvación del hombre, todo, pero entonces va recorriendo el velo y nos va dando esa revelación, nos va dejando ver poco a poco lo que es.
Cuando llega y Juan acaba Apocalipsis, nos deja ver todo completo el panorama. Ahora sabemos cuál es el pasado, presente y futuro de este mundo y de estos seres humanos. Ahora tenemos que entender que estaba siendo revelada para el futuro lo que iba a ser la fe en Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, la ley estaba hablando y apuntando a aquello en el cual un día iba a venir y lo iba a cumplir, que era Jesús. Pero la gente estaba pensando y diciendo, ¿cómo va a ser eso? Es como usted, hermanos, yo le digo, va a venir la tribulación y la gran tribulación. Usted sabe qué es eso, la tribulación y la gran tribulación en aquellos días, pero la verdad, hermano, no sabe cómo va a ser. O sea, sabe lo que va a suceder, lo que va a pasar, pero como usted nunca ha pasado por algo similar y usted no entiende qué es cómo va a pasar o cómo va a suceder, a pesar de que usted tiene la información, entonces, hermano, le hace cortocircuito, porque los predicadores hemos querido dar no es una interpretación, hermano, sino nuestro punto de vista, y queremos dar esa práctica, qué es lo que pasa, lo que sucede en aquellos días. Hay películas de la gran tribulación, pero ninguna se asemeja a la gran tribulación. ¿Por qué? Porque no lo hemos pasado, porque no se ha dado, no se ha suscitado. Por lo tanto, nosotros estamos entendiendo, hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando Él se dio la ley de Jehová al ser humano en el pasado, estaba apuntando a ser el Señor Jesucristo, pero no sabían cómo ni sabían de qué manera, puesto que estaba siendo velado ese momento de la salvación de parte de Jesucristo. Entonces se fue revelando poco a poco hasta que vino Jesús, y entonces se cumplió la ley de lo cual se había dicho en el Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta en esto? Entonces en Gálatas capítulo 3 versículo 23 nos dice ahí: pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a ¿quién? A fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, en Cristo Jesús. Quiere decir, hermanos, que cuando la ley fue cumplida con el Señor Jesús, porque a eso se estaba refiriendo en la ley del Antiguo Testamento, acerca de que los mandatos, los 10 mandamientos, acerca de esos mandatos, era para apuntar a aquel que iba a venir, que era Jesucristo. Entonces, entendiendo que uno lo que hacía era poner su fe en lo que iba a venir, que era Jesús, es como así se salvó Abraham. Lot, como ya lo dijo el hermano Jonathan, acerca de Lot, hermanos, él se alejó y él no quería estar, él quería, lo que vio, él le fascinó y quería estar en ese lugar. Pero cuando estuvo en ese lugar, su familia se hizo a aquella gente. Pero él tenía en claro las enseñanzas que le había dado Abraham, su tío. Entonces, hermano, después cuando él salió, pues hablamos, decimos, es que no habían 10 justos. Pero si habían, ¿cuántos justos? Esa es la pregunta, ¿cuántos justos había? Porque no habían 10, ¿cierto? No habían 10, pero salieron, y ya Dios nos permitió entenderlo y comprender acerca de esta enseñanza con el hermano Jonathan Garza. Y después, hermanos, se nos describe a Lot como el justo Lot, que a veces ahí llega a nuestra mente y decimos, pero ¿cómo, Señor? Pues sí, mira lo que pasó en la vida de Lot, desobedeció a Abraham, llegó a una tierra donde se contaminó, hizo esto, el otro, aquello y todo, y al final dice el justo Lot. Entonces decíamos, bueno, no podemos decir que había 10, pero por lo menos un justo en el cual era Lot, pues sí. Entonces, hermano, ciertamente a veces uno piensa y dice, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Por qué? Si él se comportó de esa manera. Pero, hermanos, la situación es que hay que creer en lo que era el antiguo para poder entonces entender y comprender lo que es del nuevo. Los antiguos, hermano, no sabían lo que iba a pasar o lo que iba a suceder más adelante, pero tenían las escrituras y por lo tanto tenían que tener su fe puesta en aquel que iba a venir.
Ya hemos dicho mucho acerca de esto, de que los pastores, predicadores hemos dicho tanto de enseñanza, de que en el Antiguo Testamento la gente tenía que creer en el Mesías que iba a venir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ellos tenían que creer. ¿Y quién les decía que tenían que creer? Dios. Pero fue Moisés. No, fue Dios el que le dio a Moisés la orden y también les dio las enseñanzas para que se lo dijera al pueblo. Pero también Dios se manifestó de otras maneras. Y siempre apuntaba a que iba a venir el Cordero de Dios. Siempre apuntaba a que iba a venir el pan de vida. Siempre apuntaba a aquel que iba a venir, que Él iba a ser y que se cumplían todas las fiestas dadas por Dios en el Antiguo, en Él se iban a cumplir y Él era el Salvador. ¿Quién es? Jesucristo. En pocas palabras, ¿verdad? Para acabar con este estudio ahorita en esta mañana, el miércoles vamos a seguir viendo acerca de ello, es que la ley, hermanos, y las preguntas que le hice, hermanos, las vamos a contestar. La ley es dada por Dios para que entendamos y ponga su pensamiento. De aquellas personas que se les dio los mandamientos y los decretos y lo que es de Dios, la ley, es para que entendieran, hermanos, que la gente tenía que depender de Dios y no de ellos. Muy bien. Cuando el Señor Jesucristo, y eso lo vamos a ver la siguiente semana, fue a la cruz del Calvario y Él murió, no quitó los mandamientos, sino los decretos y otras cosas que los vamos a ver, en los cuales ya no están en práctica hoy en día. Pero hermanos, ¿cuál ley cumplió Jesús? La ley de Dios, en la cual era del Antiguo Testamento, que tenía que venir el Mesías, el Salvador, y morir por nuestros pecados. ¿Lo cumplió? Sí. Ahora, ¿cuál ley querían en Mateo 5, 17 al 20, ¿verdad? ¿De cuál se refería? ¿Y qué era la ley que querían los fariseos y escribas que cumpliera Dios, el Señor Jesús? Pues la de los hombres, acerca del Talmud. Por eso le dijeron, nada más un ejemplo es cuando llegaron los fariseos y le dijeron, ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias? Está escrito en la ley que tienen que lavarse las manos. Dice el Señor Jesús, espérate, o sea, está escrita en tu ley, no en mi ley. Yo soy Dios, tú no eres Dios, así que ellos pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no está escrita en mi ley. ¿Entiendes? Casi le está regañando. Qué bueno que es el Señor Jesús misericordioso, y les habló fuerte el Señor Jesús. Entonces, hermanos, la situación es que la ley se cumplió con el Señor Jesús. Él no vino a abrogar, sino a cumplir. Obviamente, ¿él qué vino a hacer? A cumplir. ¿Cuál ley? La de Dios. ¿Y cuál era la ley de Dios? Que tenía que venir el Mesías y morir en la cruz del Calvario. Vamos entendiendo más acerca de la ley, ¿no? ¿Nosotros debemos practicar la ley puesta por el hombre? Obviamente no. Hablando acerca de la ley, pues que nosotros no somos judíos, y aún como un judío, siendo salvo, no tiene que cumplir esa ley de antes, hermanos, la ley del Talmud y muchas de las situaciones que eran los decretos, y eso lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces, ¿qué es lo que fue crucificado? La ley, los decretos, los mandatos, ¿qué? Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Pero nosotros no tenemos que cumplir esa ley. Ahora, usted tiene que cumplir una ley humana, la ley de tránsito, la ley de pagar sus impuestos, la ley de estar bien fiscalmente, la ley de... Se da cuenta que hay leyes humanas que tenemos que cumplir. O sea, no tampoco diga, no, pues es que Dios vino a abrogar la ley, así que digo, a cumplir la ley, se cumple en él, así que voy a agarrar cualquier cosa y voy a hacer cualquier cosa y voy a matar y voy a hacer todo, al fin y al cabo yo puedo hacer lo que quiera. No, espérese, tranquilo. ¿Tenemos que cumplir la ley de los hombres? Claro que sí, hermanos. Ahora, siempre y cuando no afecte acerca de la ley de Dios. Entonces tenemos que entender también eso. Los 10 mandamientos debemos obedecer, claro que sí, hermanos. El Señor Jesús nunca dijo, no vas a, ya se está, mire, ya usted está libre de poder cumplir los 10 mandamientos, porque si fuera eso, entonces podríamos matar.
y al rato nos arrepentimos y Jesús nos perdona y listo. Podríamos robar, podríamos tener más dioses, podríamos anhelar las cosas de nuestros prójimos, podríamos faltarle al respeto a nuestros padres, podríamos hacer tantas cosas, hermano. Y entonces uno diría, entonces los mandamientos se tienen que cumplir. Claro que sí, hermanos, sigue estando en vigencia los mandamientos, si no, entonces, mata, roba, ¿por qué no codicias? Porque dice y el Señor Jesús habló acerca de no codiciar, de no robar, y que no nada más era la cuestión de hacerlo físicamente, sino desearlo en nuestro corazón. Eso era también ya pecado. Entonces, hermanos, no nos confundamos, hermano. Hay que entender bien qué es lo que ya no está en práctica, porque dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ¿cuál ley? Y entonces la ley se cumplió con Jesús. Y entonces la ley de los mandatos rabínicos ya no estamos bajo ello. Ya no estamos bajo los decretos y otras tantas cosas que nos dicen en el Antiguo Testamento, ya no estamos. Pero los mandatos y la ley de Jehová es perfecta y tenemos que cumplirlo. Ahora bien, hermanos, el gentil, ¿qué es lo que debe cumplir y guardar y obedecer? La palabra de Dios. Tenemos que entender como gentiles qué es lo que tenemos que hacer, creer en Jesucristo como nuestro Salvador y obedecer a las palabras de Jesús, entendiendo que el Antiguo Testamento tenemos que estudiarlo para entender lo que nos está diciendo en el Nuevo Testamento, porque muchas de las cosas que están en el Nuevo están en el Viejo, y por lo tanto tenemos que entender el Viejo para poder comprender lo que dice en el Nuevo. Así que si usted es del pensamiento, yo nada más estudio el Nuevo Testamento porque es para el gentil, usted está equivocado. Si usted dice, yo voy a estudiar nada más el Nuevo porque es donde viene Jesús y el Antiguo no me importa, entonces usted está equivocado porque usted no le va a entender, porque la mayor parte es del Antiguo Testamento. Ahorita acabamos de ver Isaías 61, ¿y dónde lo dijo el Señor Jesús? En Lucas capítulo 4. Pero si usted no estudia lo que sigue en el versículo que es del Antiguo, usted no le va a entender a la enseñanza, porque se divide en esas dos partes, puesto que la primera se ha cumplido con el Señor, esa ley que se había hablado acerca de que se enfocaran y vieran hacia el Mesías y hacia Jesucristo, y después va a venir la venganza de Jehová, de Dios, por no creer en quién, en el Salvador, en el Mesías. Y si tú no cumpliste esa ley, entonces va a venir la venganza sobre ti. Muy sencillo, muy fácil, muy entendible. Así que la ley de Jehová es perfecta, ¿verdad? Ahora entendemos cuál ley y entendemos qué es la ley. Y que nosotros, hermanos, tenemos que obedecer la voz de Jesús y lo que Él dejó escrito y nos habló. Así que, hermanos, tenemos que guardar el Shabbat, ¿no? Pero es uno de los mandamientos, ya lo explicamos. Simplemente se dio un día para que no se olvidaran de Jehová. Nosotros como cristianos no nos olvidamos de Jehová, no nada más nos acordamos de Él el sábado, sino todos los días. Así que nosotros, hermanos, estamos teniendo, no nada más nuestra justicia es igual a la de los escribas y fariseos, sino es superior, porque no nada más nos acordamos de Dios el sábado, sino todos los días. Y Dios nos va a dar, y nosotros estamos en Cristo. Y por eso le alabamos, glorificamos todos los días. Y cuando dicen, y estamos en el templo todos los días, claro, yo soy el templo del Espíritu Santo, así que si estoy en el templo y soy yo el templo, pues estoy todos los días en el templo. Así que estoy cumpliendo la ley, hermanos. Y tiene que usted ir entendiendo este mensaje poco a poco. Lo vamos a ver el próximo miércoles y vamos a tener la culminación para que usted vaya comprendiendo más acerca de esta ley, qué es lo que se tiene que hacer, lo que vamos a practicar, y vamos a ver con más ejemplos acerca de la ley que debemos de cumplir. No vino Jesús a abrogar la ley, sino cumplió la ley en Él, en la cruz del Calvario, en la resurrección, en darnos salvación. Él cumplió la ley que estaba escrito en el Antiguo Testamento.
entendimos. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos, gracias Señor Jesús por este tiempo. Ayúdanos a comprender y a entender más de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bendición, pastor, de verdad que muy práctico, muy bueno este estudio, y bueno, que Dios te siga usando, varón. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, que el Señor te bendiga, varón. Gracias, hermano Hugo, y que Dios les bendiga. Y pues primero Dios, para la siguiente semana aquí estaremos culminando con esta enseñanza y teniendo tal vez unas hojas, y las subimos ahí en el Facebook para que las puedan estar checando y descargando, y que va a haber uno donde dice, bueno, acerca de la ley, acerca de esos mandatos y bueno, los decretos y otras cosas, y cómo es que en Cristo se cumplió. Entonces vamos a ir viendo así como una tabla acerca de lo que se decía y cómo se cumplió en Jesús. Y hasta y después hay otra hoja donde va a ser nosotros como gentiles lo que tenemos que realizar y hacer, y que y qué mandamientos, que todo eso lo vamos a estar viendo para que le entendamos un poquito más, y no nada más digan los hermanos, sí, la ley, y pues qué, ya se quedaron confusos, ¿no? Entonces mejor para el siguiente miércoles vamos a tener más práctico, con más estudio, y pues esas hojas, hermano, para que le entendamos un poquito más. Y gracias, hermano Hugo, por nuevamente invitarnos y estar aquí presentes en su programa. Saludos a todos los hermanos, saludos a aquellos que nos están escuchando y a aquellos que van a estar escuchando la grabación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, estamos en Facebook como Familia Rivas Lola y Leo, Familia Rivas Lola y Leo, también en el canal de YouTube, Seguidores Bautistas en el canal de YouTube, y ahí estamos para servirles. Gracias, hermano Hugo, Dios le bendiga, y gracias a toda la audiencia. Amén, varón, que el Señor te bendiga grandemente. Un abrazo. Hasta luego. Amén. Vamos con un canto y ahorita entramos con la hermana Claudia y la cápsula de educación cristiana. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Isaac subió al monte, su padre junto a él, sin imaginarse el sacrificio era él. Y cuando Abraham alzó el puñal para su hijo matar, porque Señor, me imagino, él pensó, a veces Dios nos lleva a hacer lo inesperado, pero en cada situación encontrarás, Dios proveerá mucho más de lo pensado, más allá de lo esperado. Él suplirá, Dios proveerá, si confiamos plenamente, si vivimos como hijos por fe, Dios proveerá. Ok, buenos días, hermanos. Ya tenemos aquí lista nuestra hermana Claudia con la cápsula de educación cristiana. Muy buenos días, hermana, ¿cómo está? Buenos días, hermano. Bien, gracias a Dios. De aquí en las oficinas de la escuela, esperando a los pequeños. Qué bendición. De hecho, ya andamos alistando los nuestros y como vivimos muy lejos hay que apurarnos. Bueno, eso fue una ironía, ¿verdad? Vivo a la vuelta de la escuela, entonces pueden llegar de panzazo mis hijos. Hermana, qué bendición tenerlos esta mañana. Y esta mañana, ¿cuál será el tema de la cápsula de educación cristiana? Estamos hablando de las necesidades, hermanos, en el corazón de los niños, detalles que muchas veces podemos estar practicando al diario, pero no tomamos en cuenta como algo importante. Entonces queremos hablar sobre las necesidades que hay que suplir en el corazón de nuestros pequeños, para estar formándose en ellos un carácter adecuado, ¿verdad?, dentro de los principios de Dios. Excelente, hermana, le dejamos el tiempo, adelante. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. Nuevamente les doy bastantes gracias a Dios por este espacio que el Señor nos permite compartir con ustedes, sobre todo compartiendo detalles que tienen que ver con, detalles prácticos, hermanos, que tienen que ver con la formación de carácter de cada uno de nuestros hijos.
Hemos estado hablando días atrás de las necesidades básicas en el corazón del niño. Es un material, ese es un libro, tal vez tú lo puedas conseguir, de este libro en un diplomado que estamos tomando los maestros de la escuela. Nos encargaron de hacer un análisis y es lo que estoy compartiendo con ustedes porque lo creo bastante necesario. Yo lo estoy poniendo en práctica con mis hijos, en la escuela tratamos de ponerlos en práctica con los estudiantes y podemos ver, hermanos, cómo cuando atendemos estas necesidades en la vida de nuestros hijos en la etapa adecuada, comenzamos a ver respuesta inmediata, hermano. Es como cuando una persona tiene mucha sed, tú le sacias su necesidad de sed dándole agua fresca y esa persona inmediatamente reacciona, ¿verdad? Con su cuerpo, con su ánimo, con alguna expresión de gratitud, reacciona hacia aquella necesidad que está siendo cubierta, ¿verdad? En su persona. Esto se trata de lo mismo, hermanos. Acuérdate que una necesidad es algo imprescindible, no es algo opcional, es algo imprescindible que nosotros tenemos que tomar como una responsabilidad, incluso como una obligación que nosotros tenemos con nuestros niños. Estábamos hablando la semana pasada de la necesidad de sentirse importante. Ellos deben saber que son importantes para nosotros y mencionamos también algunos detalles que podemos poner en práctica para estar haciendo sentir a nuestros hijos como lo que son importantes. No es que no lo sean, hermanos, pero muchas veces nuestros afanes de cada día se nos olvida tener detalles que hagan a nuestros niños saber. Ellos deben saber. Nosotros sabemos que son importantes, pero ellos deben saber lo importante que son ellos para el núcleo de la familia como parte de nuestro hogar. Acuérdate que estas necesidades son suplidas, principalmente la responsabilidad recae sobre los padres. Tal vez algún tío, algún abuelo, algún buen hermano en Cristo, un buen amigo pueda ayudar a fortalecer estas necesidades, pero no va a ser el mismo efecto cuando son directamente los padres quienes suplen esta necesidad. Y la mejor etapa, hermanos, para prestar atención a estas necesidades es en la infancia. Cuando nosotros prestamos atención a estos detalles en su época de la infancia, nuestros niños empiezan a crear un carácter con respuesta inmediata. Si tú estás luchando con algún adolescente, algún joven, ponlo en práctica. Tal vez a ti te va a costar un poquito más de tiempo invertir, ser perseverante en estos detalles, pero tarde o temprano vas a ver resultados. Ni un corazón, hermano, se rehúsa a ser tratado cuando se les suple estas necesidades. El día de hoy vamos a comenzar con la necesidad de seguridad. Los niños necesitan sentir seguridad en sus vidas, ¿verdad? Una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos de tener en claro es que hay cosas que nosotros ya nuestros hijos no podemos cambiar, ¿verdad? Aspectos físicos sabemos que no podemos cambiar, las cuestiones que nosotros vivimos con ellos, no podemos cambiar el estado físico, vaya. A lo mejor nosotros no podemos cambiar su modo de cabello, sus ojos, su tono de piel, no podemos cambiar nada de eso. Pero, hermanos, lo que sí podemos cambiar es su forma de carácter y su corazón a través de prestar atención a estas necesidades y estos detalles. Los niños necesitan sentir seguridad. Muchas veces, hermanos, nosotros no fortalecemos esta necesidad en nuestros hijos porque muchas veces ellos sienten rechazo de nosotros mismos como padres. Hace unos años estuvo con nosotros una hermana aquí en IBE y esta hermana siempre se expresaba de su hijo negativamente. Siempre el niño obviamente presentaba una dificultad de aprendizaje académico, pero lo que la mamá siempre expresaba de él es que él no sabe, es un burro, batalla mucho para esto, siempre ha batallado para aquello, no se sabe relacionar, él es un niño dependiente, todo. Ella delante de él se expresaba de una manera de cuestión de estarse quejando constantemente de la manera en que el niño era. Ahora esta hermana hasta el día de hoy sigue luchando, no se da cuenta que ella misma es la que ha alimentado al corazón de su hijo de ser como él es. Entonces,
Muchas veces, hermanos, nosotros rechazamos a nuestros propios hijos por su forma de conducta. Muchas veces nos limitamos a ir a otros lugares porque ya sabemos que la conducta de nuestros hijos nos va a poner en vergüenza. Y a veces nos atrevemos a expresarlo, decir, no fui a tal lugar, ya sabes cómo batallo con este muchachito. Y el niño escucha toda esa clase de comentarios. Entonces, cuando nosotros rechazamos la personalidad, la forma de ser de nuestros hijos, nosotros estamos alimentando una inseguridad en ellos, de no sentirse seguros de cómo ellos son. Ahora, recordemos que todo rasgo de conducta que ellos tienen, hermanos, muchas veces nosotros decimos, no, hombre, es que estos niños me salieron bien tremendos, pero no, esos niños no salieron bien tremendos. Nosotros hemos fortalecido en ellos una conducta tremenda. Entonces tenemos que prestar mucha atención, hermanos. Si queremos nosotros empezar a suplir esta necesidad, tenemos que empezar a cuidar nuestra boca y nuestro corazón y aceptar a nuestros hijos tal como ellos son, porque la circunstancia en que su corazón está es mi responsabilidad. Buena, mala, desesperante, estresante, frustrada, la condición que tú estés viviendo con tus hijos es responsabilidad de nosotros como padres. Entonces, si nosotros no iniciamos viendo esa realidad, entonces no podemos comenzar a construir nada. Cuidemos nuestros labios. Nuestros niños deben de sentirse aceptados por nosotros en todo momento, aunque ellos cometan errores. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, cuando nosotros nos equivocamos y vamos a Dios con actitud de arrepentimiento, dice la palabra de Dios, acercados confiadamente al trono de su gracia, y es lo que los niños deben de sentir. Aunque ellos se hayan equivocado, que ellos sepan que papá y mamá van a encontrar una zona de refugio, una zona de orientación, una zona de perdón, una zona de guía, de que le vamos a decir qué hacer. Debemos de prestar atención también, hermanos, a los extremos. Una carácter dominante sobre la vida de nuestros hijos crea inseguridad, y un carácter de tolerancia en nosotros como padres sobre la vida de nuestros hijos es irnos a otro extremo y va a causar inseguridad. Cuando nosotros somos padres dominantes con ellos, nosotros estamos formando en ellos una clase de conducta que complazca a mis ojos y complazca a mi parecer. Por lo tanto, me ejerzo dominante con ellos. Cómo deben de vestir, cómo deben de hablar, cómo deben conducirse, cómo deben de tener todos sus rasgos de conducta. Queremos que los niños hagan las cosas o vivan las cosas como nosotros las viviríamos o como a nosotros nos gustan. Entonces, hay que dar a los niños un poquito de libertad de expresarse para que nosotros nos podamos dar cuenta que con qué clase de corazón estamos tratando, hermanos. Todo lo que tiene que ver con nuestros hijos se trata de que estamos tratando con una persona individual que tiene un corazón y que siente, y que él también puede y quiere desarrollar sus capacidades bajo la aceptación que nosotros como padres le demos. Entonces, niños con demasiado dominio sobre ellos, niños a los que no se les permite ensuciarse un poco la ropa, niños a los que no se les permite jugar con tierra, niños a los que es penado gravemente el tirar un vaso de leche, niños, detalles, hermanos, que son pequeños, que ellos tienen que hacer porque son niños, son inquietos, son exploradores, las cosas que hacen, los errores que cometen, hermanos, ellos no arman un plan para equivocarse, o para lastimar o hacer sentir nuestros corazones cansados o frustrados, simple y sencillamente son niños. Entonces, carácter de parte de nosotros de bastante dominio va a crear una inseguridad. Son aquellos niños que tienen un rasgo de conducta e inmediatamente voltean a ver a mamá, a ver si mamá lo aprueba, a ver si papá lo aprueba. Son niños que se sienten constantemente vigilados. Debemos de cuidar, hermanos, ese extremo. Y también el ser demasiado tolerantes. Niños a los que se les permite hacer todo sin guía, sin dirección, también crean un rasgo de inseguridad. Después nosotros vemos en la juventud, hermanos, jóvenes sin carácter, no tienen dominio propio, no saben qué decidir, no saben cómo actuar en público,
son irrespetuosos con la gente mayor, son jóvenes mofadores que se burlan. ¿Por qué? Porque hubo demasiada tolerancia. En su infancia no hubo formación, por lo tanto les crea un carácter de inseguridad. No saben ellos cómo actuar, y muchas veces los niños tolerantes en la edad de la juventud, de la adolescencia, son niños muy burlados, porque es notorio ante un círculo social cuando un niño de demasiada tolerancia fue creado de esta manera, porque son inseguros de sí mismos, no saben cómo actuar, inclusive muchas veces cometen ridiculeces. Entonces debemos de cuidar los extremos. Estamos pensando en formar un corazón que tenga seguridad. Los niños necesitan un ambiente en el cual desarrollarse hasta ser una persona íntegra, consciente de sí misma, útil y recta. Debemos entender, como decía nuestro hermano Hugo ayer, los chicos están en una etapa formativa, están en una cuestión de desarrollo. Por lo tanto, todos los detalles a los que nosotros podamos prestar atención a su alrededor son de suma importancia para crear en ellos, hermanos, un carácter fortalecido, un carácter con seguridad, de tal modo que en su juventud ellos puedan conducirse, hermanos, haciendo uso del discernimiento. Entonces, los niños necesitan seguridad. Nosotros necesitamos suplir esa necesidad en la vida de nuestros niños. A partir del día de mañana vamos a comenzar a ver detalles prácticos que nosotros podemos estar haciendo en casa con nuestros niños, jóvenes, adolescentes, y podamos estar fortaleciendo, supliendo esta necesidad. Yo te animo a que lo consideres de verdad, hermanos, y vas a ver cómo vas a empezar a notar fruto. Yo lo he estado aplicando en la vida de mis hijos, de mis 4 hijos, cada uno de estos detalles, y he podido estar ya disfrutando y viendo los frutos, hermanos, de estar prestando atención. De verdad, yo te invito a que este tiempo que tú dispones para escuchar de las cápsulas de educación cristiana, no solamente lo dejes a tus oídos, sino que pongas a la práctica los ejemplos o detalles que puedes estar tú viviendo, hermanos, porque esto se trata de formación de hogares, y el enemigo no quiere que nosotros formemos corazones, carácter cristiano en la vida de nuestros hijos. Así que tienes que estar bastante consciente, trae a tu corazón sabiduría y pon en práctica estos detalles que estamos compartiendo contigo, y vas a ver que vas a cosechar los frutos de forma muy, muy inmediata, sobre todo si tú lo haces con mucha oración, consciente de que es tu responsabilidad, y con mucho amor y paciencia sobre la vida de nuestros hijos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias siempre por su atención y por este espacio. Mañana nos encontramos aquí y comenzamos a ver los detalles prácticos al suplir la necesidad de que nuestros hijos sientan un campo de seguridad en el hogar. Hasta mañana. Amén, hermana Claudia. Que Dios le bendiga, y bueno, la dejamos porque ya anda al pendiente de los niños que están llegando de la escuela. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hasta mañana, hermano. Amén. Vamos con un canto y ahorita continuamos para despedir el canto del gallo. Queremos enviar saludos rápidamente a mi buen amigo el hermano Marco Valdivia, allá hasta Luleå, Suecia. Dios te bendiga, varón, nos está escuchando allá. Y también en Vantaa, Finlandia, nos están escuchando. Ya tiene como una semana que detectamos que nos escuchan también de Finlandia. Muy buenos días. Allá West Lafayette, Indiana, en Los Ángeles, California, muy buenos días. En Antioch, Tennessee, en Illinois, en Brooklyn, Nueva York, en Norte de Carolina, en Dallas, en Virginia, muy buenos días, y gran parte de la Ciudad de México y Monterrey. Vamos con un canto y ahorita despedimos el canto del gallo desde Monterrey, Nuevo León. Radio La Voz de Victoria, XHEGM, diagonal, FM 103.1 MHz. Como agradecer